Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas del curso de novela gráfica y cómic? Bienvenidos a este que es el octavo video ya del curso. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la parte que me parece a mí una de las partes más fundamentales, interesantes, divertidas de hacer un cómic. Y es que, bueno, nada más retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, recordando que sabemos cómo escribir un guión, vimos algunos ejercicios de creación literaria, algunos consejos para que nuestra historia sea interesante, cómo plantear una historia desde el principio, pasando por el planteamiento de la historia, el conflicto y el desenlace. También recordemos que vimos las partes de un guión literario, que es una sinopsis, un guión técnico, qué partes conforman un guión técnico. Había que hacer un guión técnico para una pequeña historia de una página o alguna de las páginas de alguna historia que ustedes ya tengan planeada para que vaya a ser una novela gráfica. Eso también lo vimos, fue la parte de la escritura, de la literatura que lleva un cómic. Y vamos a pasar ahora sí a la parte interesante, que es ya comenzar a dibujar un cómic. Una vez que ya tenemos el guión escrito, ya podemos ahora sí saltar a empezar a dibujar, obviamente, porque, bueno, todo cómic tiene que ser planeado desde el principio, no podemos comenzar a dibujar luego, ya que lo primero que hay que hacer es tener un guión, una estructura, un guión previo, un layout, y una vez que ya tenemos ese layout, ya pasar ahora sí a dibujar en páginas que más adelante vamos a ver qué tipo de páginas y de papel vamos a utilizar para comenzar a trazar nuestros cómics. Y bueno, vamos con algo muy interesante. Vamos a hablar sobre el estilo del autor. Y bueno, el estilo del autor es algo un poco complicado, pero a la vez fácil de definir. Fíjense que mucha gente me ha preguntado, esta pregunta es como muy común que se haga, y me han preguntado que cómo obtener un estilo propio, cómo lograr llegar hasta un estilo en el cual se reconozca el trazo del autor. Ya que hablar de estilos es hablar de personalidades de cada autor. No vamos a poder terminar de platicar si analizáramos cada uno de los estilos de cada autor, porque hay tantos estilos como autores hay. Entonces, esta pregunta de cómo adquirir un estilo propio, me la han hecho muy constantemente, más sin embargo, el estilo es la personalidad de cada autor. Es decir, el estilo no siempre se busca, sino que más bien llega solo, y funciona igual que como funciona la personalidad de cada gente, de cada una de las personas. No la podemos copiar, aunque muchas veces podemos inspirarnos en otras personas para obtener una personalidad propia. La personalidad, hablando en términos de la psique humana, se va adquiriendo a través de los años conforme vamos viviendo ciertas experiencias, vamos viviendo ciertos momentos en nuestra vida, vamos conociendo diferentes tipos de persona, nos vamos educando en un cierto sector de la población, en un cierto país, con una cierta lengua, con diferentes costumbres, dependiendo del lugar en donde hayamos nacido. Entonces lo mismo sucede con la personalidad de un dibujante, o más bien con el estilo de un dibujante, que es la personalidad de cada autor. El estilo se va adquiriendo poco a poco, conforme nosotros vamos dibujando, vamos leyendo otras cosas, vamos viendo a otros autores que nos gustan, vamos incluyendo dentro del estilo cosas que no solo tienen que ver con la gráfica, sino inclusive con la música, la literatura, el cine que nos guste, el género de películas que a nosotros nos atraigan,
el tipo de cosas que nos interesen a nosotros, lo podemos ir plasmando en nuestro estilo de dibujar. Bueno, hablaba un poco hace rato de la inspiración que nos pueden provocar ciertos autores, y creo que de esto nadie escapa, porque a final de cuentas uno como dibujante es una persona muy visual y capta mucho a través de la vista todo lo que aprende. Entonces, bueno, con esto quiero decir que si nosotros vemos a un autor que nos gusta muchísimo, que leemos constantemente, que nos gusta mucho su gráfica, su estilo, el estilo de contar sus historias o su estilo de crear personajes, bueno, tal vez vamos, aunque sea inconscientemente, vamos a tomar un poco de este autor y lo vamos a plasmar dentro de nuestro estilo propio. Voy aquí a mostrarles un poco de algunos trabajos que he hecho y que van ejemplificando un poco esto que les comento, ya que bueno, inclusive un autor como tal puede llegar a tener más de un solo estilo, o inclusive bueno, si por ejemplo ya deciden a trabajar en este medio, muchas veces hay trabajos por encargo que donde el cliente pide algunos que tu estilo tenga algunos elementos que se asemeje a otro estilo, es decir, trabajos por encargo, trabajos que pagan. Algunos de estos trabajos han sido así. Sin embargo, bueno, una vez que un autor se va consolidando y va haciéndose famoso justamente por su estilo, los clientes o las personas que los contratan ya los contratan exclusivamente para que dibujen como ellos saben dibujar o como a ellos les gusta dibujar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una página que hice hace ya algunos años, donde vemos, es una fábula, son algunos personajes del reino animal, y bueno, metí algunas texturas, el trazo es con tinta china, pero la línea no es muy limpia que digamos. Acá, por ejemplo, este también fue para un proyecto de publicidad, y si se dan cuenta, bueno, el estilo que retomé es un estilo un poco más oscuro. Recuerdo que en esa época el cliente me pedía que se viera un poco como estaba de moda la película de 300, obviamente inspirada en la novela gráfica de Frank Miller, y bueno, quería que tuviera, perdón, un poco esos tonos, y por eso utilicé tonos muy oscuros con algunas luces contrastadas. Sin embargo, bueno, se darán cuenta que en todos estos dibujos, a pesar de que tienen una técnica diferente, un acabado diferente, siguen siendo mi estilo, digamos. Este, por ejemplo, es a pura línea y tiene algunos contrastes. La línea no tiene gruesos ni delgados. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto de gruesos y delgados y la calidad de la línea. Por ejemplo, aquí hice un trabajo donde utilicé lápiz, este es puro trazo a lápiz, lo escaneé, no pasó por tinta china, simplemente es puro trazo a lápiz, lo digitalicé y luego metí algunos medios tonos ya de manera digital, y finalmente algunas onomatopeyas ya digitales con un programa, bueno, con el Photoshop. Y bueno, aquí, de hecho en este cómic, que es el mismo, un poco que habla sobre la historia de México, sobre la revolución. Bueno, aquí, si se dan cuenta, utilicé una técnica un poco con mucho ashurado. Los ashurados son estas sombras que se hacen con la tinta. Sombrear, digamos, el dibujo con tinta china, con varias rayitas, se le podría definir así. Y todo el estilo es muy limpio, no tiene, más bien, no es limpio, sino más bien no tiene tonos grises. Al contrario, no es limpio, es muy, muy ashurado, tiene muchas sombras así. Y algunas tintas las hice digitales, otras fueron tradicionales. También un poquito más adelante vamos a ver ambas técnicas. Y finalmente, que este es un trabajo un poco más reciente. Aquí, bueno, este ya es un trabajo a color. También utilicé tintas, una línea uniforme, aunque en algunos elementos
vemos que la línea es más pesada, los elementos que tenemos más cerca podemos usar líneas mucho más gruesas, y los elementos que se van fundiendo hacia el horizonte pueden tener líneas, o más bien deberían tener líneas más delgadas para que se distingan los planos entre cada uno de las dimensiones. Y bueno, también la técnica de color también fue una técnica que también utilicé, que simplemente son algunas sombras hechas con bueno, de manera digital, pero con un pincel especial. También al rato vamos a ver cómo vamos a hacer algunos pinceles, un pincel especial que da este tipo de textura y de acabado. Y bueno, vamos a hablar un poco del estilo de otros autores, de autores pues digamos ya reconocidos, autores que bueno me gustan a mí mucho, que han sido parte de mi inspiración, y que me gustaría un poco frenarme en esta parte para analizarlos, y también que ustedes se vayan dando la idea de que existen tantos estilos como autores hay. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un dibujo de Mike Mignola, es el creador de Hellboy, es bueno uno de los autores que más me gustan. Yo bueno logré encontrar este dibujo aquí, que si nos damos cuenta son tintas, pero se alcanzan a ver las pinceladas por la digitalización que se le dio. Si yo por ejemplo limpio un poco la línea, vamos a ver que se va a contrastar esta imagen como nosotros podemos ya verla en la impresión. Ya no vemos las pinceladas del autor. Y bueno, este estilo, digamos, de dibujo, a mí en lo particular me gusta mucho. No es el típico entintado del cómic americano, más bien son líneas como, bueno, yo también las hago, líneas uniformes. Algunas líneas sí son más gruesas para, como lo que les comento, diferenciar un poco los planos, y tiene mucho alto contraste, contrasta mucho las sombras Mike Mignola, justamente para que sobresalgan las partes blancas, pero él sí utiliza la línea. Bueno, vamos a dejar el dibujo como estaba. Aquí por ejemplo hay otro autor que se llama Guy Davis. Encontré esta imagen que de hecho nos ayuda mucho a ver cuál es el proceso de un cómic. Ya hemos hablado un poco del proceso que primero hay que hacer, que vamos a ir haciendo poco a poco. Aquí por ejemplo tiene su layout con algunos bocetos que a lo mejor si nosotros viéramos este dibujo por separado no tendríamos mucha noción de qué es lo que está ocurriendo aquí. Sin embargo, el autor, bueno, hace algunas anotaciones, pero él mismo, el autor, hace sus bocetos que él solo entiende, digamos. Esto sería como una especie de boceto previo. Una vez que ya tiene el guión, bueno, hace ya un boceto previo, un layout, y después ya hace un boceto un poco más definido de cómo va a quedar la escena, el diseño de la página. Hace algunos trazos muy rápidos, como algunos que hemos estado haciendo. Y bueno, finalmente aquí ya tenemos la página entintada, ya trazada y ya terminada, digamos, para empezar a meter color. Quizá a lo mejor aquí le falten algunos detalles, pero eso ya lo irá metiendo poco a poco. Inclusive si él es el mismo que mete el color, bueno, también podría ir definiendo esta parte. Y bueno, si nos damos cuenta es un poquito similar al estilo de Mike Mignola. Obviamente cada quien tiene su propio terminado. De hecho, bueno, Guy Davis ha trabajado en los personajes de Mignola. Y lo que vemos aquí es que él hace mucho más achurados de línea. La línea no es tan limpia como la de Mike Mignola. Son algunos trazos más bien no muy definidos. Un poco sucios, pero no se ven mal. Y si nos damos cuenta, en algunas partes no acaba de cerrar la línea. Bueno, aquí ya se pixelea la imagen, pero si nos damos cuenta, el trazo no acaba de cerrar completamente la línea y no tiene tanto alto contraste como el dibujo de Mignola. Vamos a ver otro ejemplo de un alto contraste, ahí sí a full, completamente es otro estilo de entintar. Es Frank Miller, que a mí también me gusta mucho.
Y sobre todo, en particular en esta historia de Sin City, vemos contrastado, en alto contraste, todos los elementos. Si ustedes han tenido oportunidad de ver esta obra, nunca vemos línea, a diferencia, por ejemplo, de Mignola o de Guy Davis, que hacen alto contraste, sobre todo Mignola hace alto contraste, pero sí utiliza línea. Aquí nos damos cuenta que no hay una sola línea, todo es alto contraste, todo es contorno. Aquí vemos el contorno del perfil de un personaje que está recibiendo un disparo, aquí vemos el contorno de una pistola. Las imágenes están dentro de una onomatopeya. Y bueno, aquí vemos también una penúltima viñeta, perdón, de una cruz de un panteón, de una sepultura, pero igual entre el negro y el blanco hace un alto contraste. Y sobre todo aquí vamos a ver en el rostro de este personaje cómo funciona. A mí me parece un poco complicado hacer este tipo de dibujo. Me refiero a complicado porque de repente podemos llegar a perdernos un poco de qué es lo que está pasando en la viñeta si no ponemos mucha atención. Pero justamente el arte de Frank Miller es ese, de que no se pierde a pesar de que no usa línea, todo es alto contraste, y podemos aún así darnos cuenta de qué es lo que hay en la viñeta, simplemente con las luces y las sombras, entre el blanco y el negro. Bueno, este es otro autor que también a mí me gusta mucho, se llama Paco Roca, es un estilo completamente diferente. Paco Roca es español, a diferencia de los otros autores, que son americanos. Y bueno, tiene un estilo un poco diferente, un poco más pegado a lo que es el cómic europeo. Y bueno, el tipo de línea, él se usa un poco los gruesos y los delgados, si se dan cuenta. Algunas líneas son gruesas, otras son delgadas, las que están más pegadas a la luz. Aquí no utiliza el color para esta historieta en particular, pero bueno, tiene otras historietas que tienen un color muy agradable, una paleta de color muy agradable. Y también utiliza un poco de altos contrastes. Si se dan cuenta, la línea de repente llega a ser un poco, ¿cómo le podemos decir? No tan uniforme, un poco dispareja, pero este estilo, bueno, es a propósito y hace ya en completo todo el dibujo, toda la página, hace que se vea muy interesante. Y finalmente, aquí el estilo de Marjane Satrapi, que bueno, si se dan cuenta no es un estilo tan trabajado como los que vimos anteriormente. Sin embargo, es un estilo muy propio, se ve muy bien, también utiliza mucho el alto contraste, y la riqueza de esta historia, o más bien la riqueza de esta obra, en particular de esta novela gráfica, recae mucho en la historia y en la forma en que la autora lo cuenta. Entonces, bueno, no es digamos, necesario tener un estilo completamente americano como los cómics de superhéroes que estamos acostumbrados a ver, para crear una gran historia, un gran dibujo, un gran estilo. Hay tantos estilos como podamos imaginarnos, y bueno, el límite únicamente es lo que nosotros queramos proyectar al público. Entonces, bueno, en esta parte, en esta etapa ya en la que nosotros vamos a pasar del guión al papel, ya nuestro trabajo, ya una vez que tenemos toda nuestra estructura en un guión técnico, entonces ahora sí vamos a elegir qué estilo y qué acabado también y qué técnica vamos a usar para hacer en nuestra novela gráfica. Vamos a decidir desde un principio si queremos que sea a tinta china con alto contraste, o la queremos simplemente a lápiz y meter color, si la queremos a color o en blanco y negro, qué tipo de colores vamos a utilizar, si vamos a utilizar colores tradicionales o colores digitales, si vamos a usar 2 o 3 tintas, como por ejemplo aquí en este cómic de Paco Roca que estamos viendo, vemos que utiliza 2 tintas, utiliza negro y utiliza un medio tono de gris. Y bueno, podemos también elegir
ese camino, simplemente todo en blanco y negro, como es este caso de Persepolis, o podemos utilizar un alto contraste, bueno, otras imágenes que también vimos anteriormente de un trabajo personal, podemos utilizar color, etcétera. Aquí más que nada nosotros vamos a preguntarnos cómo es que queremos que se vea nuestro cómic, qué tipo de cómic va a ser, qué tipo de tema va a ser, qué tipo de historia vamos a contar al público, y a través de eso nosotros vamos a seleccionar el estilo que vamos a usar para nuestra novela. Inclusive también podemos elegir el estilo de acuerdo a nuestras capacidades, las capacidades que tengamos en este momento de dibujo. Si por ejemplo ahorita, bueno, más adelante de este curso vamos a ver también algunos tips y unas recomendaciones de color y métodos para hacer algún tipo de color. Yo voy a enseñar algunos solamente, pero dependiendo de las capacidades que nosotros tengamos, también podemos seleccionar el tipo de técnica que queremos en ese momento. Tal vez en ese momento no estamos preparados para hacer un trabajo de puro alto contraste. Bueno, entonces podemos elegir un trabajo a línea, o inclusive no tenemos capacidad de hacer un trabajo sin línea y a puro color, como si fuera una pintura, como por ejemplo el trabajo de Segreles que estuvimos viendo muy al principio de este curso, que simplemente son como pinturas al óleo. Bueno, tal vez no tengamos esa capacidad todavía de dibujo, entonces bueno, vamos a hacer algo a línea, etcétera. Nosotros vamos a elegir aquí en este punto justamente qué es lo que queremos para nuestra novela gráfica. Yo voy en este video, en este octavo video y en el que sigue, en el noveno, vamos a ver algunas cuestiones de trazo a lápiz, de tinta china y de color. Y bueno, también se pueden basar un poco en esas tres técnicas, ya sea lápiz, ya sea acabado con tinta china, ya sea lápiz con puro color, o tinta china con color, o únicamente con tinta china. Entonces bueno, eso sería hasta este momento lo que habría que pensar y escoger.